Correcto, estamos con el ministro Alencastre. Un placer. ¿Cómo le va, ministro? Mucho gusto. Mucho gusto. Gracias. Ministro, ¿qué ha pasado? Antes de lo que ha pasado, ¿qué se va a hacer para finalmente conseguir la urea y la preocupación de que vaya a coincidir justamente con los tiempos adecuados para que pueda haber una buena cosecha luego? Muy buenas noches, estimado conductor Uzbalker. Bueno, estamos a 15 días, 17 días de haber empezado. Me llega exactamente el día en que a la semana tenemos este problema de la segunda convocatoria que no puede pasar porque el órgano de control institucional levanta una serie de cosas el día 12. Inmediatamente hago mis trámites para que esto sea absolutamente transparentado, ya como ministro, ya como eso, fuera de la autonomía de ese comité especial. Correcto. Muy bien. Inmediatamente se toman las medidas para que Contraloría y el órgano hagan su papel, disponga lo que tiene que hacerse mediante la Procuraduría del Ministerio ante los órganos competentes de justicia, y nosotros arrancamos el camino para garantizar eso que me has preguntado. ¿Cómo hacer para qué hacer y cómo hacerlo para que la urea, que es uno de los 8 fertilizantes sintéticos, pueda estar en el campo? Entonces lo que hemos hecho es asesorarnos con un comité especializado donde están los ministerios, Perú Compras, etcétera, que han intervenido en lo que ha sido los Juegos Panamericanos y han intervenido en la adquisición de las vacunas y que tienen una experiencia suficientemente cimentada en evidencias para que esta adquisición, este concurso, esta manera de que la urea llegue, ya en mi gestión, con mi responsabilidad, pueda garantizarse un cronograma suficientemente adecuado con los criterios y las medidas y los mecanismos totalmente transparentes y técnicos para que el cronograma ejecutado pueda tener la urea en los almacenes entre los días 4 y 13 de agosto. 4 y 13 de agosto. Sí. Ese es nuestro diseño. ¿Qué encontraremos? Lo tenemos que hacer así al milímetro de este cronograma. Ok. Dentro de ese diseño, ministro, es decir, ¿cuáles son los puntos álgidos que podrían justamente por ahí retrasar estas fechas que usted plantea o quizá adelantar más bien, ¿no? Me imagino que ustedes van a estar atentos a todo lo que pueda ser acelerar la llegada de la urea, pero claro, estos son un poco los plazos máximos. ¿Qué podría pasar para que esto se alargue o en todo caso se acorte? La idea es que con este comité especializado y adecuándonos a ese mecanismo de compras internacionales que es muchísimo más diligente, que no tiene, se conforma, se recomiendan se levanta las estrictas medidas de la convocatoria. En el mismo día se establecen los mecanismos de la propuesta de todos, inmediatamente se dispone que el órgano encargado, según el decreto de urgencia, sea Agrorural y por abastecimiento se adquiere. Pero claro, ¿qué cosas van a garantizar? Primero, la transparencia de todo esto con esta vigilancia. Okay. Segundo, la calidad con todas las especificaciones técnicas de urea para la agricultura, con todas las especificaciones sobre granulosidad, etc. Ya no a granel, sino ensacado, ya no en puerto, sino en almacén, de tal manera que el conjunto pudiera darnos, que los concursantes, que los interesados sepan desde el principio cuáles son las condiciones que le estamos pidiendo que se cumplan. De esa manera se pueden acortar los días. ¿Qué puede pasar? Sí. ¿No? Hay mucho interés en atender esta demanda que se ha caído 2 veces, pero que es una necesidad. Hay muchas maneras más informales de estar diciendo cómo va a ser este tema. Eso se va a saber exactamente el martes, miércoles. Okay. ¿No? Okay. Y luego se procede. Y se procede como se ha procedido en el caso de las vacunas
en el que hemos tenido bastante respuesta a ese tema. Las incertidumbres es más bien sobre qué pasará con la parte legal, que no debe entorpecer porque ya tiene su propio curso de desarrollo de lo que le parezca a la justicia, que lo que le parezca a los órganos de control, establecer. Esa parte ha sido zanjada, drástica totalmente regida por los marcos jurídicos, los marcos legales y normativos. Es un tema interesante porque, me parece que, claro, las otras licitaciones estuvieron a cargo de otros ministros, pero, digamos, para usted que ha entrado al gobierno hace poco, es importante, de alguna manera, que no haya ningún atisbo, me imagino que también por el contexto en el cual este gobierno se ve arrinconado por alguna denuncia, es decir, que se haga todo de la mejor manera posible para que no haya ningún atisbo que sí socava a otros ministros y a otras, digamos, áreas del gobierno. ¿Es así? Claro, la idea es que mis responsabilidades sean coherentes en todo momento. Una distancia con la corrupción, una distancia por la poca transparencia, una distancia con lo que sea irregular en términos de calidad y una permanente vigilancia por la oportunidad. Ok, pero ahora déjeme hacer la pregunta. ¿Es posible ser también eficaces en los tiempos cumpliendo todas estas cosas? Porque claro, ese parece ser el gran problema del gobierno. Hacer las cosas transparentes, bien, cumpliendo la ley y al mismo tiempo ser eficaces con la compra de urea, que ahora no solamente es importante, sino además es una urgencia. Es que lo que estoy diciendo, que lo que yo estoy proponiendo con el equipo es que todo esté estipulado y que no se deje nada para ver algo en neblina, algo poco nítido, algo que esté inclinado a cierta discrecionalidad de los que están tomando decisiones. Eso es la lección. Por supuesto que he estado atento en cada momento y el día 12 salió, el día 13 estaba presentando la correspondencia para que me den un informe detallado del comportamiento de esos resultados. Ok. ¿Tienes fe entonces de que ahora ya, digamos, con lo aprendido y con las medidas correctivas se va a proceder? ¿Cuáles son los países de donde podría venir la urea? ¿Cómo va a ser el tema de la empresa? ¿Hay oferta actualmente de urea en el mercado internacional? Actualmente hay una... Mira, hubo una escasez, hubo una especulación y hubo también stock, adentro y afuera. Pero los precios estaban bien altos en esas condiciones. Ahora están hacia la baja y tenemos conocimiento que existen las cantidades y las calidades suficientes como para atender lo que nosotros vamos a requerir. Tenemos un presupuesto de 348 millones que está en el decreto de urgencia 013 y con eso creo que tenemos suficiente convicción para ser interesantes a las empresas que pudieran atender. Ese tiempo se han estoqueado varios de los países, ¿no es cierto? Y eso es lo que hay. Ha habido especulación en un momento en los mismos distribuidores y fabricantes por la guerra de los principales proveedores en el mercado externo, pero eso se ha ido regularizando porque la tendencia misma a la baja ha ido transparentando la disponibilidad. Entonces, digamos, ahora hay que hacer el proceso, ¿no?, transparentemente, correctamente, pero no tenemos ese gran temor de que no vayamos a conseguir urea en el extranjero. Déjeme dejarle esa pregunta para después de la pausa, pero ese sería el primer gran problema. Solucionado con la urea acá, me imagino que están dispuestos a pagar un poco más, pero tenerla en almacenes y obviamente tenerla en sacos para que la distribución a donde se necesita sea mucho más rápida. Pero esa es la parte que le quiero que me responda tras la pausa, por favor, ministro. ¿Tienen armado ya lo que va a ser luego la distribución para que pueda llegar a tiempo y podamos ver esos fertilizantes en la sembrío justamente para las cosechas? Me lo pregunta me lo responde. Bien, seguimos conversando con el titular del Midagri, Andrés Alencastre. Ministro, le preguntaba justamente, ¿no?, si es que también ya se tiene un plan, una vez que está la urea acá, en sacos y en almacenes, poderla hacer llegar. ¿Cuáles son esos sitios donde más se necesita? ¿Cuáles son los sembríos que más necesitan de esta urea? En el decreto de urgencia dice claramente 4 cosas. Una, para la agricultura de menores de 5 hectáreas. O sea, para aquella que es mucho más vulnerable en las rentabilidades y flujo de caja, que no puedan acceder
a los precios de la urea en mercado. Esos son los primeros. La segunda es aquellos agricultores que siendo de menos de 5 hectáreas usan urea. Como la canasta alimentaria tiene 3 principales de 4 cultivos, arroz, papa, maíz, es para ellos, a los que siembran este tipo de... Y por consideraciones sociales, al café, que también usa este fertilizante. Y porque muchísima gente depende del café que está en su propio lugar de la producción y la exportación. Entonces, eso marca, restringe. Y el cuarto es que será entregado a un precio, bueno, no se dice explícitamente en la norma el precio, pero al entregar tienes que cualificar de qué manera va a ser entregado. Entonces hay que sacar la norma para que permita que ese valor pueda ser entregado, contra pago, ¿no? ¿Y están empadronados quienes tendrían justamente y cumplirían las características para poder acceder? Esas 4 condiciones, viene la otra, ¿a quiénes se les va a tocar? Entonces hay un proceso de empadronamiento de productores, que en este momento estamos con un universo de 288.000 y creciendo. Y cada mes debemos incorporar con toda la rigurosidad 250.000 productores empadronados. A septiembre llegaríamos con 1 millón, ¿no es cierto? Y eso significa que los tenemos mapeados por departamento, por provincia, por distrito y por la localidad, con georreferenciación y todo lo demás. Cuando se reparte, se tiene, según las distancias y este padrón de productores que demandan una cantidad técnicamente establecida por hectárea, está viendo a cuántos vas a hacer. Esta compra, que no va a quedar en 73.000 toneladas, sino en que consideramos que por el precio y por las condiciones va a ser mucho más, va a poder pasar de 180.000 a 250.000 beneficiados con estos decretos de urgencia. Pero también hay otro lote que vendría después, porque este es el primer lote. Ya con esta experiencia podríamos ampliar y tendríamos más empadronado después. Correcto. Pero también está el guano de la isla y las tratativas que se truncaron con las empresas que tienen producción de abonos y fertilizantes orgánicos, que nunca ha sido explicitada, a pesar que hay toda una propuesta. Pero es un porcentaje menor de agroecología. Un porcentaje menor, digamos, de toda la cantidad de fertilizantes que incluye, obviamente, naturales y también sintéticos. No necesariamente. Lo que pasa es que no está en nuestra estadística cuántos no usan los fertilizantes sintéticos. Pero nosotros estamos viendo que tenemos una gran diversidad de productores de la parte tradicional de la asociación de esta agrobiodiversidad andina que no usan los fertilizantes sintéticos, que tienen otros mecanismos. Pero como estamos hablando que todo esto fue por la amenaza de la crisis alimentaria, estamos viendo las ponderaciones de cuáles serían los aportes y tenemos que llegar a todos. Pero de esta parte de la agricultura comunitaria y de la agricultura individual familiar, ¿no? Esos son los marcos en los que estamos. Le hago la pregunta a Bocajarro. ¿Hay la posibilidad de que justamente sembríos y las cantidades de alimentos que se producía este año puedan ser producciones menores que encarecerían obviamente los productos que sí se produzcan justamente por esta crisis que hemos tenido de fertilizantes? ¿Hay esa posibilidad? Es decir, el Ministerio está haciendo todo lo posible, pero ¿existe esa posibilidad todavía? Tienes que tener el calendario agrario en la cabeza. Nosotros estamos terminando la campaña 2021 y 2022. La reducción, a pesar de esta condición de golpe económico y de crisis sanitaria, solamente se ha reducido en 1.1% de la área cultivada de todos los cultivos que hay. Pero entonces tenemos alimentos que se han sembrado en la campaña grande y chica, donde hay riego, para atender. La crisis sería si no logramos cubrir las siembras grandes y de la campaña grande y chica para la campaña 2022-2023. ¿No? Entonces hay que empatar. Nosotros nos hemos fijado agosto por razones de seguridad, de un margen. Entonces tienes que considerar
que agosto arranca, pero con las labores culturales, las labores agrarias, que son preparación de tierra, preparación de semilla, primer riego, y recién viene la fertilización. Okay. Y eso será en septiembre. Correcto. Pero para eso ya tendremos nosotros un esquema bastante avanzado en campo. 57 almacenes de agrorural estarán distribuidos en la distribución ya en mano. Y con este sistema de identidad digital que se incorpora al empadronamiento, nosotros podremos saber si las 5 o 6 bolsas efectivamente llegaron a campo con Correcto. Un sistema de vigilancia del crecimiento de los cultivos. Pregunta final, porque se habla mucho, ¿no? Así como se hizo inicialmente con el tema de las vacunas, pero ¿por qué no pedir al sector privado que colabore? Mi pregunta es, la agroindustria, por ejemplo, la agroindustria no necesita de la urea que va a comprar el Estado peruano, el gobierno. Ellos tienen su propia urea. ¿Qué tanto podrían colaborar? Si es que la urea por ahí en esta licitación también se cae, ¿no hay algo que puedan aportar también los privados para que justamente los pequeños agricultores también tengan la urea? Quizá ellos tienen almacenados, quizá se han estoqueado justamente por ese temor y toda esta, ¿no? Esto que hubo en los últimos meses por la guerra. Bueno, cuando tuvimos la experiencia de las vacunas, había un consorcio de privados que se llama Pongo el Hombro, ¿no es cierto? Entonces, primero resolvamos estos días y después nos ponemos a conversar que tenemos 30 días en el que la urea estará en transporte, estará en puerto, estará en almacén, Eso nos da tiempo, pero ya concretamente de qué es lo que necesitamos, qué es lo que podrían ellos usar. Nosotros estamos planteando la planificación por valle para que exista una responsabilidad ambiental y social de los consorcios, articulando los distintos tamaños de agricultura que comparten las mismas fuentes de agua. Eso lo hemos conversado en varias oportunidades. Sí. Es en este sentido, cuando el enfoque territorial te dice todo este valle, con distinta proporción, funciona de las mismas fuentes, sean superficiales o subterráneas. Los consorcios privados, apenas incorporen este razonamiento, sabrán que pueden poner el hombro en esas condiciones donde la fragilidad, la vulnerabilidad es más alta dentro del esquema, ¿no? Andrés Alcácer, ministro de Agricultura.